El bosque de los 100 acres ya no era un lugar seguro. Lo que antes se percibía como un paraíso de juegos y risas se había transformado en un laberinto de sombras que respiraban y observaban. El aire estaba cargado de un aroma dulce y penetrante, que en un principio parecía ser miel, pero al inhalarlo demasiado tiempo, dejaba un regusto metálico y amargo que recordaba a la sangre. Winnie Pooh, el oso que había sido el símbolo de la inocencia, había cambiado. Sus ojos brillaban con un resplandor carmesí en la penumbra, y cada vez que la luna iluminaba su pelaje, éste parecía empapado en un líquido que brillaba entre la miel y la oscuridad. Su hambre no era ya por la dulzura, era una necesidad insaciable de devorar, absorber y absorber no solo la miel, sino la esencia de quienes alguna vez habían sido sus amigos. Piglet fue el primero en notar la transformación completa de Pooh, y la visión lo dejó paralizado. Observó cómo el oso caminaba de manera antinatural, con movimientos fluidos que no pertenecían a un cuerpo normal, como si la propia sombra lo condujera. Las hojas crujían bajo su peso, pero el sonido no era de sus pasos, sino un eco de gemidos distorsionados, como si el bosque mismo llorara por el horror que allí se desarrollaba. Cada árbol parecía inclinarse hacia él, extendiendo ramas como dedos que querían tocar, atrapar y arrastrar a quienes se atrevían a mirar demasiado de cerca. El miedo se convirtió en un ente tangible, algo que se adhería a la piel, penetraba en los huesos y nublaba la mente con visiones de muerte y desesperación. La noche siguiente trajo consigo un silencio absoluto, tan pesado que cada susurro, cada crujido, parecía multiplicarse hasta llenar todo el bosque. Tiger fue el siguiente en encontrarse con Pooh, y lo que vio era imposible de describir sin perder la cordura. El oso había crecido y deformado su cuerpo, como si cada centímetro de su piel hubiera sido estirado por la propia oscuridad que lo poseía. Su boca estaba manchada de sangre y miel seca, formando una máscara grotesca que se movía con la cadencia de un monstruo que entendía la fragilidad de la mente humana. Cuando Tiger gritó, su voz se perdió en un coro de risas agudas y distorsionadas que parecían provenir de todos los rincones a la vez, haciendo que su cerebro se tambaleara y le costara distinguir la realidad de la pesadilla. Eeyore, siempre melancólico, se convirtió en un observador aterrorizado de los horrores que se desataban. Vio cómo Pooh utilizaba la miel para atraer a sus antiguos amigos, como una trampa irresistible. Cada gota de miel brillaba con una luz propia, y quienes se acercaban a ella eran envueltos por visiones de sus peores miedos en colinas que se abrían en abismos sin fin, cielos que goteaban sangre y criaturas deformes que imitaban a sus seres queridos, pero con ojos vacíos y sonrisas que desgarraban el alma. La mente humana no estaba preparada para enfrentar algo así. Cada segundo de exposición a la miel maldita deformaba la percepción, mezclando el dolor físico con el horror psicológico en un bucle infinito de terror. Piglet y Roy intentaron huir, pero el bosque ya no obedecía las leyes de la lógica. Los senderos se retorcían, los árboles se cerraban sobre ellos como si respiraran y sintieran su miedo. Las sombras eran vivas, proyectando formas que no podían ser tocadas, pero que podían arañar el alma con la fuerza del pavor. Pooh los perseguía sin esfuerzo, sus zancadas largas y rápidas, sus garras empapadas de un líquido que se adhería a la piel de quienes tocaba, provocando quemaduras y una sensación de parálisis gradual. Cada intento de escapar los llevaba más profundo en un bosque que ya no tenía salida, un mundo dentro de la mente de un oso poseído, donde cada criatura que alguna vez fue amigable se transformaba en un reflejo retorcido de la muerte. Las noches se volvieron eternas. Cada amanecer era solo una ilusión que ofrecía un breve respiro antes de que la oscuridad regresara con más fuerza. Pooh había perfeccionado sus métodos de caza, convirtiendo la miel en una sustancia que no solo atraía, sino que manipulaba la mente, forzando a los sobrevivientes a revivir sus peores recuerdos y enfrentarse a versiones grotescas de sí mismos. Las risas de Winnie Pooh
se mezclaban con los gritos de quienes habían caído, creando una sinfonía de horror que resonaba en cada rincón del bosque, cada hoja, cada rama, hasta en el aire mismo. Un día, Piglet se encontró solo, siguiendo un rastro de miel manchada de sangre, intentando encontrar alguna salida. Sus pies se hundían en el barro oscuro, mezclado con un líquido que no podía distinguir entre miel y sangre. Cada árbol parecía girar hacia él. Sus ramas susurraban palabras que nadie debería escuchar, secretos oscuros, promesas rotas, traiciones que nunca existieron. Sintió como si alguien lo estuviera observando desde cada sombra y la risa de Pooh lo envolvía creciendo en volumen hasta que su cabeza dolía, hasta que su corazón latía con la certeza de que la muerte no era solo posible, sino inminente. En su desesperación, Piglet tropezó y cayó sobre algo que crujió bajo su peso. Era Ro, o lo que quedaba de él, fusionado con la miel endurecida y el barro, su cuerpo retorcido en una mueca de horror. La visión fue suficiente para romper la última capa de cordura de Piglet. Gritó, pero la voz se perdió en la nada, como si el bosque se lo hubiera tragado. Pooh se acercó lentamente, cada paso resonando como un tambor de muerte, y Piglet sintió que la oscuridad lo consumía, que la línea entre la vida y la pesadilla se borraba hasta desaparecer por completo. Las abejas, que antes zumbaban felices, ahora eran extensiones de la voluntad de Pooh. Sus cuerpos eran negros y deformes, con alas que cortaban como cuchillas y aguijones que inyectaban un veneno que provocaba visiones de su propia muerte, de la muerte de los que amaba y de un mundo donde no existía escape. Cada picadura no solo dañaba físicamente, sino que corrompía la mente, mezclando el dolor con el horror en una danza macabra que se repetía infinitamente. Al final, Piglet y Tiger apenas lograron escapar, arrastrándose entre raíces que parecían manos, entre sombras que se reían, entre susurros que prometían un regreso inevitable. Desde la distancia vieron cómo Winnie Pooh desaparecía en la niebla, un monstruo cubierto de miel y sangre, una abominación que había consumido toda la inocencia del bosque y de quienes lo habitaban. El bosque de los 100 acres nunca volvería a ser seguro. Cada sombra, cada aroma, cada sonido recordaba a los sobrevivientes que el horror no había terminado y que la risa deformada del oso podía regresar en cualquier momento para continuar su caza. Incluso años después, los pocos sobrevivientes no podían disfrutar de la miel sin estremecerse, no podían escuchar un zumbido de abeja, sin sentir un frío que les recorría la espalda, ni podían pensar en la amistad, sin recordar la traición de un mundo convertido en pesadilla. Winnie Pooh había dejado una marca indeleble, un recordatorio de que la oscuridad podía infiltrarse en los corazones más inocentes, y que la línea entre la ternura y el terror es más frágil de lo que cualquiera podría imaginar. Nadie estaba a salvo, y la miel que alguna vez simbolizó alegría ahora era un emblema de muerte y locura.